Celebramos hoy el domingo 21 del tiempo ordinario y hay una invitación clara, tanto en la primera lectura, y por supuesto también la segunda a los hebreos, pero la primera lectura del profeta Isaías, como el Evangelio de San Lucas, nos habla de la universalidad de la salvación y, por tanto, la universalidad del envío misionero. Id al mundo entero y predicad el Evangelio. Esto nos compete a todos los miembros de la Iglesia por igual, cada uno según nuestra vocación y cada uno según nuestro compromiso dentro del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Pero nadie que esté bautizado puede excluirse de la responsabilidad de que el Evangelio llegue a los últimos confines de la tierra. Y anunciar el Evangelio es ayudar a las gentes a reconocer que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino el hombre Cristo Jesús, el Hijo del Dios vivo, porque sólo Él es el camino, la verdad y la vida, sólo Él es la resurrección. Y, por tanto, saber reconocer esto es descubrir que ya el profeta Isaías estaba diciendo algo que el pueblo de Israel no comprendía, y es que la salvación que Dios anuncia en la profecía de Isaías es universal, es un anuncio sin fronteras, es un anuncio que rompe todas las barreras religiosas y tribales. Todos los hombres y mujeres de todos los tiempos han sido llamados a la Iglesia Católica a arrodillarse frente a Cristo y a reconocerle como su único Salvador y mediador. La carta a los Hebreos lo que nos propone es reconocer que el camino hacia Dios, es decir, la respuesta del hombre a Dios una vez que reciben el anuncio del Evangelio, es una respuesta que va guiada por la fe y que desde luego va a incluir las penalidades, los sufrimientos, las dificultades, todo aquello que se engloba por la expresión general de la cruz. Y es importante reconocer que no se responde al anuncio del Evangelio sin sobrellevar con espíritu penitencial todas las dificultades, aceptando estas dificultades como advertencias y como también como correcciones que Dios nos hace. Muchas veces, bien lo sabemos, los sufrimientos de la vida, las contradicciones, la cruz, es el camino es el modo que tiene en la pedagogía divina de enderezar nuestros pasos hacia Dios. Y el Evangelio, que es donde se centra, por supuesto, toda la atención de la liturgia de la palabra de este domingo, comienzo con una pregunta que le va a dar a Jesús lugar a una verdadera catequesis sobre el número de los que se salvarán. Dios quiere que todos los hombres se salven, eso sin duda, porque la salvación, ya lo decía Isaías, es universal, pero hay que esforzarse por hacer el bien, la carta a los Hebreos, sacrificando lo que haga falta, porque la puerta es estrecha. Le preguntan, y esta frase es textual del Evangelio de hoy, ¿serán pocos los que se salven? Jesús nunca responde a preguntas malintencionadas, ni a las que se hacen por simple curiosidad. No está para satisfacer las curiosidades de los hombres sobre lo que está por venir. Tampoco responde nunca a las preguntas que están mal formuladas, que es el caso que nos compete. Mejor dicho, va a responder rectificando. Jesús nunca va a entrar ni en respuestas de curiosidades, ni en polémicas de si serán pocos o si serán muchos los que se salven, porque es una curiosidad puramente inútil, que lo único que quiere es buscar seguridad. Si son pocos, pues estoy asustado, porque, oye, es más difícil que yo sea uno de ellos. Y si son muchos, pues me da mucha tranquilidad, porque, como la mayoría se va a salvar, por no decir todos, pues es una excusa para quitarme mi responsabilidad personal de esforzarme en mi propia salvación. Jesús responde invitando a entrar por la puerta estrecha. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Y son muchos o son pocos. Tú esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Y es como decir, puedes salvarte o condenarte. Lo que sea de tu eterno destino está en tu mano, porque está en tu mano acoger la salvación entrando por el camino que marca Dios o rechazar la salvación haciendo mi propia voluntad. Y al final dirá a unos, no sé quién sois. Las palabras estas lo que hacen es acentuar una llamada a la conversión, a la responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque los judíos se creían poseedores y seguros de la salvación porque tenían la ley de Dios y su revelación. Y claro, para ellos es un shock que les diga Jesús, ¿vosotros qué creéis? ¿Que porque habéis
cumplido esto y comido conmigo y bebido conmigo. No sé quién sois. Y dice algo aún más sorprendente. Hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. ¿Por qué? Pues porque bien lo sabemos que las apariencias engañan y porque Dios es el único que escruta los corazones y a Dios no se le puede engañar. Él sabe lo que hay en la verdad del corazón del hombre, independientemente de las obras que realicemos, porque Él conoce nuestras motivaciones. Y las obras buenas son importantes, pero las motivaciones con las que las hacemos, mucho más importantes todavía. Repito que a Dios no se le puede engañar. Por eso la única respuesta correcta a esta pregunta que se le hace al principio es: vive en la verdad de cara a Dios, procura agradarle en todo. Lo demás se te dará por añadidura. Tú esfuérzate por vivir el Evangelio y de lo demás no te preocupes. El Evangelio lo que exige, lo que nos pide, a lo que nos mueve, es a conformar la vida al camino de Cristo, es decir, la configuración con Jesucristo, dejarse santificar. Por lo tanto, mi salvación tiene mucho que ver con docilidad al Espíritu Santo, que me va haciendo morir al hombre viejo y me va haciendo nacer de nuevo por el agua y el Espíritu a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, que no soy yo, que es Cristo quien vive en mí. Todos los hombres están llamados a esto, toda la humanidad está llamada a esta configuración con Jesucristo. ¿Y quién sabe cómo se hace este proceso? ¿Dónde se realiza este proceso? ¿Quién nos ofrece los medios para que nosotros quedemos configurados con Jesucristo? Pues la Iglesia. Porque la Iglesia es madre, porque la Iglesia es maestra, porque la Iglesia es educadora, porque es ella la que nos va haciendo caminar en plenitud a la vida moral cristiana. Porque es en la Iglesia donde encontramos los medios necesarios para la salvación y la santificación, que es la palabra de Dios, que son los sacramentos. Por eso el anuncio del Evangelio nunca va a tener fronteras. La Iglesia es instrumento para la evangelización y en ella estamos todos involucrados, todos los cristianos, todos los bautizados. Por eso el testimonio de fidelidad al Evangelio, a las enseñanzas de la moral católica que presenta la Iglesia, es la mejor palabra evangelizadora ante el mundo. Que el Evangelio haya llegado aquí en esta selva africana donde estoy evangelizando ahora mismo, se anunció por primera vez a Jesucristo en 1912, hace poquito más de 100 años. Y esta parroquia se funda en 1954. He conocido a hombres y mujeres que fueron bautizados, cuyos matrimonios los celebraron los misioneros. En esta parroquia llegaron unos maravillosos misioneros combonianos, anunciaron a Cristo por primera vez, se convirtió, se bautizó el rey local, y así fueron los demás acercándose a los sacramentos y a la vida. Es la obra colosal de los misioneros la que ha abierto las fronteras del Evangelio, literalmente a golpe de machete, por estas selvas, donde si los caminos hoy son infames y hay que circularlos con vehículos todoterreno, imaginad cuando no había caminos, cuando los senderos, literalmente, cuando el camino lo hicieron los misioneros, a golpe de machete, a golpe de sandalia, de circular por estos senderos, por estas veredas, por en medio de la espesura de estos bosques y selváticos, lleno de fieras y de animales salvajes, muchos de los cuales, por supuesto, han sido exterminados por culpa de las sucesivas guerras que han sufrido esta tierra martirizada. Pero qué maravilla es que resuene este mensaje: id al mundo entero y proclamad el Evangelio. ¿Qué sé yo si esta mañana de este domingo hay alguien que se sienta llamado a ser misionero? Porque rezando, que está muy bien y es maravilloso y es importantísimo, no llega el Evangelio. El Evangelio llega a golpe de sandalia, por las sandalias de los misioneros. Tus sandalias, ¿a dónde están llamadas a llevar el Evangelio? ¿Te lo has parado a pensar alguna vez? Las sandalias de tus pies y el amor de tu corazón, ¿no te están llamando a lo mejor para dar tu vida a la misión, para dar tu vida al sacerdocio, para dar tu vida a la vida religiosa? Tú, como bautizado, te has preguntado si Dios no te estará llamando a dar parte de tu vida, a dar tus bienes materiales para que el Evangelio llegue a los últimos rincones de la tierra. Cuando yo veo, por ejemplo, nuestra pequeña escuela, que no es tan pequeña en número porque tiene más de 750 alumnos, pero veo en las condiciones deplorables, cuando he recibido 2 currículums de 2 que quieren ser profesores,
y su título más importante es que han llegado al bachillerato. Esos son los profesores que tenemos, porque no existe la universidad en este país, no existe el magisterio como carrera en este país. No quiere venir nadie a dar un año de su vida, un profesor que quiera ser profesor de la escuela, de aquí, de Santa Teresa de Jesús. ¿Por qué estos niños no tienen derecho a que se les anuncie el Evangelio? Ayer celebré misa en una de mis capillas donde hacía 2 años que no había pasado un sacerdote. Y el pobre catequista, un señor anciano, sin un diente en la boca, había mantenido viva la fe de estas gentes. Pensad en vuestras parroquias este domingo. Si no llego a la misa de 11, pues voy a la de 12, y si no, a la de 1, porque un poquito más lejos, que suelen ser como 3 calles más, hay otra parroquia, y ya si se me hace muy tarde, pues voy a las 9 de la noche. Aquí no, aquí la gente camina y camina y camina y camina. Y camina días y días por llegar a una misa, por traer a sus hijos a bautizar. Y a mí se me conmueve el corazón, porque no solo caminan, sino que vienen con atillos de maíz, con bolsas de cacahueses recién cosechados, que todavía están sin secar y sin tostar, para ofrecérselos al sacerdote, para que pueda dar de comer a las multitudes de gentes que se nos acercan. Dios mío, hay tanta gente hambrienta y sedienta del Evangelio aquí donde yo estoy. Si alguien quiere venir aquí, yo lo recibo. Si quiere anunciar a Jesucristo, si tiene madurez en vida cristiana y si quiere anunciar el Evangelio hasta los últimos confines de la tierra. Mientras haya gentes que no han recibido el Evangelio, la tarea de la Iglesia está sin acabar. Y cuando venga Jesucristo y pregunte, ¿por qué esas gentes nunca supieron de mí? ¿A quién tendremos que echarle la culpa? No es la culpa de las gentes que no recibieron el Evangelio, es que la Iglesia no tenía agentes evangelizadores. ¿Por qué hace años que no había sacerdote aquí hasta que he venido yo? Y en cambio, en 1954, aquí, en esta misma parroquia, en esta casa donde yo resido, vivían 8 misioneros y en el convento de al lado, del que ya no queda piedra sobre piedra, vivían 12 religiosas, 12 monjas. ¿Dónde están los misioneros? ¿Dónde están las misioneras? ¿Dónde están los hombres y mujeres de nuestro tiempo que, dejándolo todo, se lancen por los caminos del Evangelio? Hoy, domingo, hay millones de personas que no van a ir a misa porque no tienen sacerdote.